Listo. Bueno, si llegan a no escucharme o algo, me avisan y yo repito. Vale, vamos a empezar entonces con la tutoría número 11, que es el control del movimiento voluntario. Es más o menos el RAE 1 que deberían abordar en el tercer caso. Entonces lo organizamos de la siguiente manera. Primero hablaremos sobre la bibliografía, luego algunas generalidades sobre el control motor, luego cuáles son los circuitos de la neurona motora inferior, cuál es el control de la neurona motora superior, cómo es el control extrapiramidal del movimiento y finalmente algo corto sobre la modulación del cerebelo. Entonces, en cuanto a la bibliografía, esta es la bibliografía en la cual nos basamos. Les podría recomendar principalmente neurociencias de Purves, ya que Candel aquí es muy molecular y neuroanatomía pues es poco para lo que tienen que saber, entonces yo creo que Purves está bien. Bueno, vamos a comenzar con unas generalidades del control motor. Entonces, primero que todo, deben tener claro que cualquier tipo de movimiento, ya sea voluntario o involuntario, se producen gracias a las contracciones musculares orquestadas, es decir, sincrónicas o coordinadas, que hacen el encéfalo y la médula espinal. Entonces vamos a tener cuatro circuitos neurales que son responsables del movimiento. Estos son el cerebelo, los ganglios basales, la motoneurona superior y el circuito local, que va a ser la motoneurona inferior con las interneuronas que hay en la médula espinal. Cada uno de esos va a tener una función un poco diferente, pero la función pues la finalidad va a ser la misma. Aquí les mostramos un esquema en el cual se aprecia cómo ¿cómo es? La motoneurona superior va a ejercer modulación sobre la motoneurona inferior y las interneuronas. Y el cerebelo y los ganglios basales van a hacer modulación sobre la motoneurona superior. O sea, es como una cadena, una acción en cadena de modulación para así regular y que los movimientos puedan ser adecuados, puedan ser armónicos y pues puedan demostrar lo que el cerebro quiere que se logre. Entonces, en conclusión, estos son los cuatro circuitos neuronales que van a permitir que se ejerza el control motor. Listo, empezaremos hablando entonces del circuito de la neurona motora inferior o el circuito local. Esto es más o menos o una parte de lo que ustedes veían en el control espinal del movimiento. Entonces, comenzamos. La motoneurona inferior, como ustedes bien recuerdan, es aquella que va a salir de la médula espinal y se va a dirigir hacia el músculo. Dentro de la médula espinal también van a estar las interneuronas. Ahora bien, si hacemos un corte en la médula espinal, vamos a ver que particularmente las motoneuronas inferiores se van a encontrar en el asta ventral de la médula espinal. Van a salir por anterior y se van a ir por las raíces ventrales para formar los plexos raquídeos y así los nervios raquídeos, los pares raquídeos. Aquí dentro, pero ya no en el asta ventral, sino en el intermedia, van a estar otras que son las interneuronas. Y estas van a ejercer una función importante que ahorita se las menciono más a fondo. Otra cosa, las motoneuronas inferiores no se encuentran únicamente en la médula espinal. ¿Dónde más las podemos encontrar? En los núcleos de los pares craneales. Perfecto. Las motoneuronas inferiores, muy grosso modo, se encuentran en esos dos lugares, médula espinal y tronco encefálico. Particularmente hablando, en el asta ventral de la médula espinal y en los núcleos de los pares craneales, en el tallo encefálico. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen estas? Es bien sabido que los somas de las neuronas pues, se encuentran en la sustancia gris, que es esta sustancia que encontramos en la parte interna, pero ellas, además de estar ahí, se organizan de una manera somatotópica de forma tal que las que van a inervar la musculatura axial o la musculatura que se encuentra a nivel medial se encuentran a su vez en la parte media de la zona gris, de la sustancia gris. Y las que van a inervar los músculos más axiales, laterales o distales se van a encontrar a su vez en la porción más distal o lateral de las astas ventrales. Listo, en conclusión, quedan en el asta ventral de la médula espinal y en los núcleos de los pares craneales. Ahora bien, hay diferentes tipos de motoneuronas inferiores. Son tres, motoneuronas alfa, beta y gamma. Las motoneuronas alfa se van a encargar de inervar directamente el músculo esquelético y esto lo hace gracias a que inervan justamente las fibras extrafusales, que se las muestro ahora. Y estas son las que van a presentar o las que van a permitir el movimiento y la postura. Las motoneuronas inferiores gamma van a inervar las fibras intrafusales y así pueden entonces regular la extensión de estas fibras y esto es lo que permite que podamos ejercer un tono continuo y sí, constante. Hay otra que es menos estudiada, pero son las motoneuronas beta, que son
una mezcla entre motoneuronas alfa y gamma. Tienen una función mixta. Por otro lado, tenemos las interneuronas, que a diferencia de las motoneuronas inferiores, nunca van a dejar la médula espinal y estas van a recibir las aferencias directas de las neuronas somatosensitivas, o sea, una motoneurona sensitiva va a llevar la información hacia la médula espinal, va a hacer sinapsis con las interneuronas y así permite hacer los reflejos sensitivos motores. Pero además, las interneuronas también son las principales o de las que principalmente reciben las conexiones de la motoneurona superior. O sea, la motoneurona superior baja por toda la médula espinal, hace sinapsis con las interneuronas y luego estas hacen sinapsis con las motoneuronas inferiores para así poder tener respuestas coordinadas y rítmicas. ¿Para qué es esto? Pues el movimiento, bueno, ¿a quién se le ocurre para qué las interneuronas tienen que estar ahí? ¿Qué función creen que pueden tener o cómo modulan un movimiento? Tener unas interneuronas ahí entre la motoneurona superior y la inferior. Bueno, les cuento. Son varias las funciones, pero bueno, aquí tengo una imagen. Las interneuronas lo que van a permitir es que cuando queremos hacer un movimiento, o sea, el movimiento per se no es solamente contraer un músculo y ya, es contraer uno y es flexionar uno, extender el otro. Y además, usualmente no es solamente un músculo el que queremos inervar, sino que son varios. A veces incluso es algo bilateral como lo es en la postura. Y las interneuronas lo que permiten es hacer esto, expandir un poco las conexiones e inhibir las motoneuronas inferiores que deben estar inhibidas para poder así realizar el movimiento coordinado. Ahora bien, vamos a hablar primero de las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma tienen su principal función en el uso muscular. ¿Qué es el uso muscular? Van a ser un complejo aproximadamente de 8 a 10 fibras musculares intrafusales que van a estar inervadas por una motoneurona inferior gamma. Esto lo vamos a encontrar metido en una cápsula de tejido conectivo dentro del músculo esquelético. Ahora les muestro una imagen para que vean cómo es. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Es un receptor sensitivo. O sea, lo que va a medir es la longitud que va a tener el músculo. Entonces, la función de las motoneuronas inferiores gamma va a ser controlar la excitabilidad del uso muscular, midiendo o otorgándole una longitud determinada. Si esa longitud del uso muscular se extiende por alguna fuerza física que alguien, no sé, nos empuja un brazo o algo similar, entonces esa información va a viajar por neuronas sensitivas hacia la médula espinal para que luego vuelva de la médula espinal al músculo, ya eso es con la motoneurona alfa, para mantener el tono muscular. Aquí se los muestro en una imagen. Este es un músculo. Dentro del músculo tenemos la cápsula de tejido conectivo que tiene las fibras intrafusales. Estas fibras intrafusales tienen una longitud continua todo el tiempo gracias a las motoneuronas gamma. Cuando esa longitud es variable, o sea, el músculo, aquí les muestro, por ejemplo, si tenemos un vaso y lo llenan de gaseosa, ahora el músculo se va a extender, o sea, hay un movimiento externo que va a extender el músculo. Entonces, esta motoneurona, perdón, estas neuronas sensitivas van a llevarle esa información a la médula espinal para que las motoneuronas alfa vuelvan e inerven las fibras extrafusales y le otorguen un nivel de contractibilidad al músculo. Este es constante y por eso lo denominamos tono, al que es constante, a la longitud constante gracias a las fibras intrafusales. Yo sé que eso es un poco complejo, pero, pero no es tan importante que lo sepan el detalle, o sea, como que se lleve la generalidad ya está bien. Ahora, por otro lado, tenemos el órgano tendinoso de Golgi, que este no tiene nada que ver con las motoneuronas ni nada por el estilo, sino que habitualmente lo confunden con el uso muscular, pero tiene tres diferencias fundamentales. Primero, miren dónde se ubica. No se ubica dentro del músculo, se ubica entre el músculo y el tendón. Otra cosa, estas son fibras extrafusales, no son intrafusales. Además, son insensibles al estiramiento pasivo. O sea, este estiramiento es un estiramiento pasivo. Miren que él no está haciendo nada. Alguien está haciendo fuerza sobre el músculo y esto es lo que hace el uso muscular. Aquí no es esto. Aquí estos son sensibles al estiramiento activo. O sea, si estamos contrayendo o extendiendo el músculo, estas son como el órgano que nos va a indicar que no podemos seguir haciéndolo más porque nos podemos fracturar o algo similar, una lesión. Entonces esto es como tal una protección
que tenemos para no autolesionarnos. En conclusión, lo que quiero que se lleven es que la motoneurona gamma y las fibras intrafusales del uso muscular son indispensables para mantener el tono muscular. Ahí terminamos con las gamma. Ahora hablaremos de las alfa. Lo importante de las alfa que quiero que se lleven es que estas hacen parte de la unidad motora y son las que permiten como tal el movimiento voluntario. La unidad motora, y esto es importante que lo recuerden, está compuesta por por estos tres componentes que son la motoneurona inferior alfa, va por todo el nervio, llega hasta aquí y va a hacer sinapsis en la unión neuromuscular, que es el segundo componente, y finalmente las fibras musculares que son inervadas por esa motoneurona inferior. Miren que una motoneurona inferior no inerva únicamente una fibra extrafusal y tampoco inerva todo el músculo. Inerva varias fibras aleatoriamente de un músculo, pero se necesitan muchas para poder inervar el músculo. ¿Qué es lo que va a pasar microscópicamente? Bueno, tenemos aquí esto se llama placa motora terminal, pero en la neurona presináptica lo que va a pasar es que entra el calcio, se une a la signatotacmina, se hace el complejo SNARE, perdón, se libera la acetilcolina, va a entrar por los receptores nicotínicos que son ionotrópicos, entra el sodio, aquí se presenta el potencial excitatorio postsináptico o potencial de placa motora terminal, viaja, pues se alcanza el umbral y viaja el potencial de acción, llega hasta unos puntos que se llaman triada sarcotubular, que es solamente un punto en el cual está el retículo endoplasmático y dentro de este o al lado de este, entre este más bien, se encuentran los túbulos T. Lo que va a pasar aquí es que se va a liberar calcio, tanto del retículo endoplasmático como del medio extracelular. El calcio, ustedes ya saben esto, luego viene e interactúa con la troponina C, se cambia la troponina con la tropomiosina y la actina interactúa con la miosina y se permite el movimiento. Listo, hasta ahí sería todo lo del circuito local. ¿Alguien tiene alguna duda para que salgamos de ella de una vez? ¿O repito algo? Listo, Ay, seguimos. lo siento. ¿Podría repetir, por favor, la inervación de las gamma? Claro, lo del uso muscular, listo. Lo que van a hacer las motoneuronas inferiores gamma es mantener una excitabilidad constante en el uso muscular, o sea, que el uso muscular tenga la misma longitud siempre. Así entonces, esa información viaja por neuronas sensitivas hacia la médula espinal para que la médula espinal le diga a la motoneurona alfa como, oye, tienes que hacer X fuerza. Y la motoneurona alfa siempre hace esa fuerza, gracias a que la longitud que establece el uso muscular es la misma porque la motoneurona gamma la inerva así siempre. Si hay una alteración o alguien nos extiende más el brazo, cambia la longitud y cambia la inervación que tiene que hacer la motoneurona alfa o la fuerza de esa inervación que tiene que hacer la motoneurona alfa para ese músculo en específico. ¿Listo? O sea que la acción de las gamma dependen, no, la acción de las alfa dependen de las gamas, ¿sí? Si Sí, fallan las gamma, pueden fallar las alfa. Si fallan las alfa, no necesariamente están fallando las gamma. sí. Lo primero que dijiste es cierto para el tono muscular. ¿Sí? Para el tono muscular aplica eso, que es dependiente, las alfas son dependientes de las gamma, pero para el tono muscular, porque para los otros movimientos, como tal, no necesitamos saber cuál es el nivel de contractibilidad que tiene el músculo actualmente para hacer el movimiento. O sea, la motoneurona alfa va a excitarse y va a contraer el músculo, pero la motoneurona gamma lo que hace es mantener la contractibilidad constante cuando no estamos ejerciendo ninguna fuerza, ¿sí? Como el tono es algo que no estamos conscientes de, esto es como algo ahí pasivo que siempre está por defecto. Ah, ok, gracias. Ya entendí. Claro que sí. Listo. Entonces, esta parte ya me parece más importante que la tengan clara y es la parte de la motoneurona superior y el control piramidal del movimiento. Entonces, ¿de dónde se origina y cuál es la función de la neurona motora superior? Entonces, la función va a ser proyectarse gracias a diversos tractos que tenemos hacia inferior, es decir, hacia la médula espinal y hacia el tronco encefálico, para así poder regular la motoneurona inferior. Básicamente, eso es lo que hace. ¿Desde dónde se va a originar? Tiene dos orígenes, el tronco encefálico y la corteza cerebral. En el tronco encefálico hay cuatro puntos fundamentales que son el área locomotora
mesencefálica, que se encarga de la locomoción, el complejo nuclear vestibular y la formación reticular, que se encargan de mantener la postura, y los colículos superiores, que se encargan de los movimientos de los ojos. En la corteza cerebral vamos a encontrar tres áreas que van a dar origen a las motoneuronas superiores. Estas son la corteza motora primaria en el giro precentral, las áreas premotoras, o sea, las áreas que están delante de esa área motora, o sea, ya se las muestro en una imagen que queda más fácil, y la corteza somatosensorial. Estas van a aportar un 30% la corteza motora primaria, otro 30% las áreas premotoras y un 40% la corteza somatosensorial de los tractos que van a bajar a través del tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar. Entonces, el tracto córtico-espinal y el tracto córtico-vulvar son haces de motoneuronas superiores que provienen de la corteza cerebral. No son las únicas que van a bajar hacia la médula espinal. Hay otras, aquellas que vienen del tronco encefálico, por ejemplo, del núcleo de la formación reticular, por ejemplo, hay un tracto que se llama retículo espinal. Ese es un tracto también es descendente, no viene de la corteza, así que ese no hace parte de los tractos corticoespinales ni corticovulvares. Ya les explico, pues, por qué eso es importante para la clasificación que se le da. Ahora bien, ¿qué es el tracto corticoespinal y el tracto corticovulvar? Ya hemos hablado de este, pero vamos a recordar que estos son motoneuronas superiores que vienen de la quinta capa de la corteza. Ahí son las células piramidales que van a bajar y dependiendo de qué tracto estemos hablando, van a tener un recorrido un poco diferente, pero finalmente el tracto corticoespinal va a inervar las motoneuronas en el asta intermedia de la médula espinal y ocasionalmente directamente a las motoneuronas inferiores. O sea, usualmente el tracto corticoespinal no va a inervar a las motoneuronas inferiores, usualmente inerva a las interneuronas. Pero hay veces que hay unas neuronas motoras superiores que inervan directamente a las motoneuronas inferiores. Esto casi siempre ocurre en aquellas que vienen de la corteza motora primaria. O sea, estas tienen vía directa hacia la motoneurona inferior. Y esto principalmente para las neuronas que van a inervar los dedos de la mano o aquellos movimientos muy finos. Y por eso es que la corteza motora primaria es tan importante, porque es la única que tiene como esa vía directa hacia las motoneuronas inferiores. Y el tracto corticovulvar, pues lo que va a hacer es que no va a inervar la médula espinal, sino que se va a quedar en el núcleo rojo, en la formación reticular y en los núcleos motores de los pares craneales. Van a tener una función similar. Lo diferente principalmente es la diana hacia la que están dirigidas. Un segundo, que yo les tenía una pregunta y no se las hice. Listo, perfecto. La mayoría votaron correctamente. Es así, esos son los tres componentes de la unidad motora. Motoneurona inferior alfa, la unión neuromuscular y las fibras musculares. Entonces, listo. Estamos hablando del tracto corticoespinal y tracto corticovulvar. Estos los vamos a resumir o los vamos a denominar en conjunto como la vía piramidal. Se denomina así porque técnicamente son las que van a pasar por por las pirámides vulvares, pero en realidad el tracto corticovulvar ni siquiera llega a las pirámides vulvares, sino que lo metemos ahí también porque su función es similar. Entonces, para hablar sobre ambos en un solo contexto, decimos vía piramidal. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el recorrido de la vía piramidal? Desde la corteza hasta la médula. No es complejo, yo sé que lo saben, pero alguien trate de decirlo. Por la cápsula interna. Listo. Perfecto. Bueno, entonces les voy a contar como detalladamente por dónde va pasando. El tracto corticoespinal y corticovulvar, ya les había contado que no viene únicamente del giro precentral. Miren que aquí está el área 4 de Brodmann, este es el giro precentral. Lo dibujan así para ser más sencillos, pero en realidad no viene solamente de acá. Posteriormente, de la corteza va a pasar, o sea, ya saben que ese es del área premotora, del área motora primaria y algunas partes del lóbulo parietal. Luego va a bajar por la corona radiada, que son estas fibras que están aquí por encima de la cápsula interna. Luego baja por la cápsula interna, esto aquí sería la cápsula interna,
Ya saben que el córtico espinal por el brazo posterior y el córtico vulvar por el genu o por la rodilla. Luego, en el mesencéfalo, a nivel del mesencéfalo, pasa por delante del mesencéfalo por los pedúnculos cerebrales, luego pasa por el vientre, perdón, ya estoy por acá, luego pasa por el vientre del puente y finalmente llega a las pirámides vulvares. A las pirámides vulvares va a pasar algo que es la decusación de las pirámides. Esto ocurre al final de la pirámide vulvar. Y aquí entonces, del 75 al 90% van a decusar y se van a encontrar en el lado contralateral del lado que venía. O sea, se va a pasar de lado y ahora se va a denominar tracto córtico espinal lateral. Hay un 10% o un 20% aproximadamente que no decusa ahí y se va a denominar tracto corticoespinal anterior. Pero finalmente, la mayoría del tracto corticoespinal anterior va a volver a decusar más abajo en la médula espinal. Y por eso es que casi que todas las afecciones que tenemos arriba de las pirámides, o sea, antes de decusar, van a ser contralaterales a la lesión y las que estén abajo de las pirámides van a ser ipsilaterales a la lesión. Ahora bien, ya habíamos hablado de esta organización somatotópica que tenían las motoneuronas inferiores aquí en la sustancia gris, pero la sustancia blanca, que es por donde están bajando las motoneuronas superiores, también se organizan de esa manera. Van a bajar por este lado, más medial, las que van a inervar las motoneuronas de los músculos mediales y más lateral, las que van a inervar los músculos más laterales. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son las áreas corticales que contribuyen a ese control de los movimientos voluntarios. Aquí tenemos una imagen que lo ejemplifica simplemente, pero pues en realidad es un poquito más y se los voy a ir mencionando yo. La primera que tenemos es la corteza somatosensorial primaria, aquí el área de Brodmann 1, 2 y 3, que es la que va a recibir la información somatosensorial que viene del tálamo ventral, del núcleo ventral posterolateral del tálamo y del núcleo ventral posteromedial del tálamo. ¿Alguien se acuerda de esos núcleos que recibían o qué información llega ahí? Tiene que ver con la visión. No, ese es el núcleo geniculado lateral. Este es el núcleo ventral posterolateral y ventral posteromedial. Miren que se dirige a la corteza somatosensorial primaria. Entonces, estos traen la información somatosensorial que va a venir. El lateral del resto del cuerpo y el medial de la cara. Básicamente es eso. Entonces, tenemos la información somatosensorial en la corteza somatosensorial primaria. Esta va a pasar luego a las cortezas de asociación. Aquí tenemos la corteza de asociación posterior, en la cual va a haber un procesamiento de la información que viene de la corteza somatosensorial primaria y de la corteza somatosensorial secundaria. Luego, esto va a viajar hacia la parte más anterior, hacia la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es donde vamos a presentar la motivación y casi que la decisión del movimiento que queremos efectuar o como de lo que queremos lograr. Luego vamos a activar la corteza premotora. En la corteza premotora vamos a seleccionar los movimientos que debemos realizar y planificar los movimientos complejos que vamos a desarrollar. Además, este se ve involucrado en las tareas motoras condicionadas y en el aprendizaje de imitación. Esto de las tareas motoras condicionadas es por ejemplo, cuando uno va a evaluar la memoria intrínseca, uno le pide a un paciente, por ejemplo, que voy a elevar, no sé, un vaso verde y uno azul. Cuando eleve el verde tienes que aplaudir y cuando eleve el azul tienes que pararte. Eso es una tarea motora condicionada, lo estoy condicionando. Y el paciente para presentar esto activa su corteza premotora. Y por eso la corteza premotora es la que está principalmente involucrada en la memoria intrínseca. El aprendizaje de imitación es, no sé si han escuchado de algunas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que tienen una importancia social muy grande. Bueno, esto es en la corteza premotora. También tenemos otra área que se encuentra arriba de la corteza premotora, que se denomina el área motora suplementaria, que tiene estas funciones, tres funciones principales, y es activar los músculos para hacer movimientos complejos, principalmente bilaterales, hacer la coordinación de patrones musculares complejos y el ensayo mental, que vendría siendo imaginar que estoy haciendo un movimiento, pero en realidad no hacerlo, como solo pensar cómo sería el movimiento si yo lo desarrollara. Cuando activamos, perdón, cuando activamos ambas áreas, el área premotora y el área motora suplementaria,
lo hacemos para desarrollar estas dos funciones, los movimientos posturales y los movimientos posicionales de la cabeza y de los ojos. Pero acuérdense que por aquí se encontraba ese área que se encarga de inervar el colículo superior y la formación reticular pontina para mediar los movimientos que tienen los ojos. Finalmente, la corteza premotora y el área motora suplementaria tienen comunicación con la corteza motora primaria. Y la corteza motora primaria es la que va a permitir la ejecución de movimientos concretos. La corteza, algo ahí, para que no tengan esa duda, la corteza premotora y el área motora suplementaria tienen vía directa hacia la médula espinal, o sea, no necesariamente tienen que ir siempre hacia la corteza motora primaria para poder ejercer los movimientos. O sea, las tres van a ir hacia la médula espinal y pueden, per se, desarrollar movimientos. Bueno, aquí esto tienen que tenerlo súper claro y son las diferencias de un síndrome de motoneurona inferior y un síndrome de motoneurona superior. Les voy a decir las más importantes, que son: la atrofia es severa cuando tenemos una lesión que afecte o que genere un síndrome de motoneurona inferior. Pero cuando es un síndrome de motoneurona superior, la atrofia puede no presentarse o presentarse leve y lentamente. Los reflejos se encuentran hipoactivos cuando hablamos de una lesión, de un síndrome de motoneurona inferior, y se encuentran hiperactivos cuando hablamos del síndrome de motoneurona superior. Esto debido a que no hay nadie en la motoneurona superior, no puede hacer control sobre la inferior, entonces la inferior desencadena los reflejos por el control espinal del movimiento que ustedes conocen. En cuanto al tono, vamos a ver algo aquí un poco paradójico, es que en la motoneurona inferior se presenta hipotonía y en la superior se va a presentar inicialmente hipotonía, pero después es hipertonía. Y se caracteriza por algo que se denomina espasticidad, que se lo voy a demostrar después. En el síndrome de motoneurona inferior vamos a tener fasciculaciones y fibrilaciones, y en el síndrome de motoneurona superior vamos a tener Babinski o clonus, que es los reflejos hiperactivos que puede presentar el paciente, esos clonus, y Babinski pues es el signo que hemos visto en el pie por la extensión en abanico que hacen los dedos del pie. Eso se lo tienen que aprender. Bueno, ya casi terminando, vamos a ver el control extrapiramidal del movimiento, que esto lo efectúan principalmente los ganglios basales, pero hay otros componentes que también hacen parte de la vía extrapiramidal. Y esos son todos los que no hacen parte de la vía piramidal. O sea, todos los tractos que no son de la vía piramidal, en esencia, son de la vía extrapiramidal. Por ejemplo, el tracto reticuloespinal, el tracto rubroespinal, son de la vía extrapiramidal, pero esos no son tan importantes para el control motor, entonces en esos no se metan. Vamos a hablar de lo de los ganglios basales. Bueno, primero les voy a hacer una pregunta para ver si entendieron lo anterior. Listo. Les voy a mostrar, ya, si me puede volver. Es que aquí se me confundieron un poquito. No son solamente las áreas motoras. O sea, ustedes pusieron la primera opción, que es la de todas las áreas motoras. Recuerden que miren que hay un 40% que viene de la corteza somatosensorial. O sea, este 40% es importante y es lo que media más o menos la propiocepción, que es como saber en dónde está mi cuerpo. Bueno, eso se media por estos tractos. Entonces, para que recuerden que son los lóbulos frontales y parietales. Ay, no terminé de poner esa pregunta bien. No la escribí. Bueno, perdón. No les puse qué corteza, así que no pueden estar respondiendo. Bueno, seguimos.
Entonces ya vamos a ver el control extrapiramidal del movimiento, que es donde usualmente se confunden más. Entonces, pues la idea es que les quede claro ahora. Recordemos que los ganglios basales van a ser el caudado y el putamen, que le denominamos striatum, y aquí vamos a hablar solamente de striatum para no andar diciendo caudado y putamen, solamente decimos striatum. El núcleo lenticular sería putamen y el globo pálido. También vamos a meter el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Adicionalmente, también a veces mencionan al núcleo accumbens y al pálido ventral, pero estos no son tan importantes, o sea, no son tan importantes para el control motor y casi no se vinculan aquí adentro, entonces los principales son estos 5, que aquí los podemos ver dibujados, y esta es la sustancia negra. Pues, ¿cuál va a ser la función de estas? Principalmente lo que van a hacer es permitir que podamos iniciar, efectuar y terminar los movimientos adecuadamente. Esto mediante la regulación que hacen sobre el control cortical del movimiento en la vía piramidal. Listo, vamos a hablar de 3 vías implicadas. Son la vía hiperdirecta, vía directa y vía indirecta. La vía hiperdirecta se va a encargar de inhibir todos los movimientos que no necesitamos para poder iniciar el movimiento. O sea, lo importante es que la vía hiperdirecta permite que iniciemos adecuadamente el movimiento. La vía directa va a ajustar y va a ejecutar el programa motor que hayamos seleccionado. O sea, va a permitir que podamos realizar el movimiento a lo largo del mismo. Y la vía indirecta se va a encargar de suprimir los programas motores que compiten ante la terminación del movimiento. O sea, va a permitir que podamos terminar el movimiento sin que hagamos movimientos innecesarios al final del mismo. O sea, cuando yo quiero dejar de mover mi mano hacia la derecha, yo simplemente la detengo. No tengo que luego empezar a moverla más hacia la izquierda o hacia arriba, no. Solamente para y listo. Entonces, tenemos 2 vías que van a ser principalmente inhibitorias y son la vía hiperdirecta y la vía indirecta. Acuérdense que pues empiezan por I, entre comillas, pues, de inhibición, y la vía directa, pues no. Esta sí es excitatoria. Ya se las voy a mostrar entonces. Pero primero, algunas generalidades. De la corteza, o sea, estas son unas vías que son desde la corteza y hacia la corteza. Viene desde la corteza, prácticamente de toda la corteza, pero principalmente del lóbulo frontal y parietal, va a ser toda la vía y finalmente vuelve a la corteza, pero principalmente al área premotora o a la corteza premotora. Otra cosa importante es que la unidad de input principal, o sea, la que recibe las aferencias, es el striatum. Y la de output, o la que las va a sacar, de donde están las eferencias, va a ser el globo pálido interno y la sustancia negra en la pars reticularis, que no está esquematizada porque no es tan importante en la vía directa, pero ellas lo que van a hacer es ir al tálamo, y ustedes saben que el tálamo tiene conexión directa con la corteza. Otra cosa importante es que las funciones de los ganglios basales, del tálamo y la corteza no cambian dependiendo de la vía de la que estemos hablando. O sea, el globo pálido interno va a ser inhibitorio siempre. No es que en la directa él es inhibitorio y en la directa es excitatorio. No, siempre es inhibitorio. Estos de acá son siempre inhibitorios. Y los excitatorios van a ser la corteza y el tálamo. Listo. Entonces, con eso en mente vamos a ver cómo es el recorrido de la vía directa. La corteza va a excitar con pues, glutamato el striatum, y aquí hay unas neuronas importantes. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Las medium spiny neurons, o así como que les decían. Sí, así es. Se llaman neuronas espinosas medianas GABAérgicas del striatum. Entonces, la corteza excita al striatum para que el striatum inhiba al globo pálido interno. Si él inhibe el globo pálido interno no va a poder inhibir al tálamo. Entonces el tálamo queda excitado y estimula a la corteza. De esta manera la vía directa estimula la corteza y así se presenta el movimiento. Ahora bien, les voy a agregar algo porque pues así está muy sencillo para neuro. Tenemos que la sustancia negra va a tener unas neuronas de proyección dopaminérgica que van hacia el striatum, y estas van a actuar sobre receptores D1 de esas neuronas. Los receptores D1 van a permitir que estas neuronas se exciten. Algo ahí de las neuronas estas que estamos hablando es, ellas son difíciles de excitar solamente con glutamato. Tiene mucha conductancia el potasio, entonces es difícil que se puedan excitar. Así que necesitan de un neuromodulador, que es la dopamina,
que viene activando D1. Cuando estimulamos al estriatum con dopamina actuando sobre D1 y glutamato actuando sobre este, él inhibe el globo pálido interno para que este no inhiba el tálamo y así el tálamo estimula la corteza. Hasta ahí sencillo. Conclusión, la vía directa es excitatoria y gracias a D1 hay movimiento, porque lo que hace D1 es estimular la vía directa. Aquí les pongo el dibujo que pone Adams por si les queda más fácil verlo acá. Ahí lo tienen en todas las diapositivas sale. Listo. Eso fue la vía directa. Ahora, ¿qué es la vía indirecta? En la vía indirecta vamos a agregar a alguien de que no habíamos hablado antes, que es el globo pálido externo. Entonces, vuelve y juega, igualito. La corteza estimula con glutamato el estriatum. Ahora el estriatum va a inhibir, pero ahora va a inhibir el globo pálido externo. O sea, tiene otras neuronas espinosas medianas que van a inhibir, pero inhiben el globo pálido externo. Si inhibimos el globo pálido externo, él no va a poder hacer su función, que era inhibir al interno. Entonces, no hay quien inhiba al interno. Y si no hay quien inhiba el globo pálido interno, él inhibe al tálamo. Y el tálamo no puede entonces excitar a la corteza. Entonces, la vía indirecta lo que va a hacer es que el globo pálido interno pueda funcionar. Y si el globo pálido interno funciona, inhibe al tálamo. De manera que el tálamo no puede funcionar, no puede estimular a la corteza. Entonces, la vía indirecta es inhibitoria. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos entonces para poder movernos? Ya que la vía indirecta pues, es una traba para el movimiento. En la sustancia negra van a haber unas proyecciones dopaminérgicas, pero estas van a actuar sobre D2. Los receptores D2, a diferencia de los receptores D1, no van a hacer una excitación, no van a estimular las neuronas, sino que las van a inhibir. Entonces, si la sustancia negra está inhibiendo el estriatum no va a poder inhibir al globo pálido externo. Si nadie inhibe al globo pálido externo, el globo pálido externo coge e inhibe al globo pálido interno. Si inhibe el globo pálido interno, este no va a inhibir al tálamo, que era su función, y el tálamo va a poder tener vía libre para excitar a la corteza. Entonces, ¿qué sucede? Esto es como la ley de los signos, así se los pongo aquí. Menos y menos es más. Si una vía es indirecta, perdón, si una vía es inhibitoria y la vamos a inhibir porque D2 es inhibitorio, entonces hay movimiento porque estoy inhibiendo la inhibición. ¿Listo? No sé si entendieron esto. Si se están quedando, díganme para repetirles esto para que no se me vayan quedando. ¿O van bien? Sí, por favor, repite todo de la vía indirecta. Claro, claro. ¿De la vía indirecta o las dos? De esto. Dos. Las dos, listo. Listo. La vía directa, ya sabemos que es estimulatoria, o sea, es excitatoria. Vamos a ver que la corteza estimula con glutamato el estriatum. Así el estriatum, cuando está estimulado, él puede hacer su función, que es inhibir al globo pálido interno. Si el estriatum inhibe al globo pálido interno, este no puede funcionar. Y como la función del globo pálido interno siempre es inhibir al tálamo, entonces, ya que nadie inhibe al tálamo, el tálamo excita la corteza. Así la vía directa permite que la corteza excite a la corteza. Lo que hacemos con la dopamina, o cuando viene la dopamina a jugar, es porque la dopamina permite o estimula la vía directa. Esta permite que el estriatum se excite y así pueda inhibir al globo pálido interno. Si inhibe al interno, no hay nadie que inhiba al tálamo, entonces el tálamo puede funcionar y excita a la corteza. Así entonces, la vía directa es excitatoria y como D1 es estimulatorio, es excitatorio, ¿sí? Permite despolarizar a las células, entonces hay movimiento. Más por más, más. En la vía indirecta ocurre lo contrario. La corteza nuevamente estimula el estriatum, pero el estriatum ahora no va a inhibir al globo pálido interno como lo hace directamente en la vía directa, sino que va a inhibir al globo pálido externo. ¿Para qué inhibe el globo pálido externo? Inhibe el globo pálido externo para que éste no pueda inhibir al globo pálido interno, que era su función. Si él no puede inhibir al globo pálido interno, el globo pálido interno podrá inhibir al tálamo. Si el globo pálido interno inhibe al tálamo, entonces no va a haber movimiento. La vía indirecta es inhibitoria. ¿Cómo hacemos entonces para tener movimiento? Le ponemos una inhibición. Vamos a inhibir la vía indirecta. ¿Cómo lo hacemos? Con D2. La dopamina viene y estimula a los receptores D2 para inhibir al estriatum. Si inhibimos al estriatum,
nadie va a inhibir al globo pálido externo. El globo pálido externo hace su función, que es inhibir al globo pálido interno. El globo pálido externo es como el policía del globo pálido interno. Él se encarga de inhibirlo, de tenerlo ahí controlado. Pero como lo están inhibiendo, él entonces no lo va a controlar. Entonces perdón, voy a repetirlo porque me confundí. La sustancia negra manda dopamina para inhibir al striatum, entonces el striatum no puede inhibir al globo pálido externo. Así entonces el globo pálido externo funciona e inhibe el globo pálido interno. Y si inhibimos al globo pálido interno, este no puede inhibir al tálamo, y entonces el tálamo estimula la corteza. Así la vía indirecta permite el movimiento, entre comillas, gracias a que la estamos inhibiendo, ¿sí? O sea, la vía indirecta es inhibitoria, pero como la estamos inhibiendo con D2, entonces hay movimiento. Sí, lo que quiero que tengan claro es que cuando estamos teniendo movimiento, no tenemos activa la vía directa y la vía indirecta, no. Tenemos activa la vía directa. La vía indirecta la estamos bloqueando con D2 y por eso es que hay movimiento. Ahora Yo tengo una pregunta, o sea, no entiendo. O sea, sí entendí todo como las vías, pero por ejemplo en la vía indirecta, ¿cuándo se está enviando la dopamina o nunca se envía la dopamina? O sea, ¿cómo? O sea, nunca, ¿cuándo se inhibe y cuándo sí hay movimiento? cuando hay movimiento, vamos a inhibir la vía indirecta para que pueda haber movimiento. Cuando ya dejamos de Sí, mover, pero o sea, sí, ¿siempre se está inhibiendo la vía indirecta o no? cuando no te estás moviendo, no. La inhibimos cuando nos vamos a mover. Y cuando te dejas de mover, la dejamos de inhibir para que ésta pueda inhibir los movimientos del final. O sea, solamente se activa al final del movimiento, cuando te dejas de mover, para que ésta... Ah, ya, ya entendí, perdón. Tranquila, no, súper bien, buena pregunta. Listo. La última vía que tenemos es la vía hiperdirecta, que esta en realidad es más sencilla, pero incluye a alguien más, que es el núcleo subtalámico. La corteza estimula al núcleo subtalámico y el núcleo subtalámico estimula el globo pálido interno. El globo pálido interno inhibe al tálamo y así el tálamo no puede ejercer excitación sobre la corteza. El núcleo subtalámico es como si fuera el aporrista o el amigo fiel del globo pálido interno que siempre está ahí como estimulándolo. Solo se dedica a eso literal, solamente estimula el globo pálido interno. Entonces la vía hiperdirecta es inhibitoria, ya que estimula el globo pálido interno, entonces va a inhibir al movimiento. Y esta, dato, no se ve afectada directamente por la dopamina. Miren que no les pongo nada de la pars compact. Aquí la dopamina no actúa sobre el núcleo subtalámico y por eso es hiperdirecta. Va más rápido hacia la corteza. Bueno, ahora, ¿qué pasa en Parkinson? Entonces, en Parkinson vamos a tener que, esta es la vía normal, la corteza estimula el estriatum así inhibe al pálido interno para que el pálido interno no pueda inhibir al tálamo, y el tálamo entonces excita la corteza. Eso era lo normal. D1 lo que hace es estimular este proceso. ¿Y qué pasa en Parkinson? No hay D1. Si no hay D1, el estriatum no se va a poder estimular. Les había dicho que necesitaba de la dopamina para poder funcionar, porque solo con glutamato le es insuficiente. Entonces, él no va a poder inhibir al globo pálido interno. Si el estriatum no puede inhibir al globo pálido interno, entonces el globo pálido interno tiene vía libre para inhibir al tálamo. Ahora el tálamo que está inhibido no permite que se presente el movimiento. Entonces, la vía directa se encuentra inhibida. La vía directa es excitatoria, pero la estamos inhibiendo, entonces no hay movimiento. ¿Listo? Eso pasa en Parkinson, pero no es lo único que pasa. Ahora les voy a hablar sobre la vía indirecta. Ya no vean esto de acá arriba, que era la vía directa, ahora vamos a ver solamente lo de abajo. Esto es lo normal que debería pasar. Gracias a D2 se inhibe el striatum, entonces no inhibe el globo pálido externo, el globo pálido externo inhibe al interno, hacia el interno no puede inhibir al tálamo y habría movimiento. Lo que pasa es que no hay dopamina. Entonces no hay quien inhiba el striatum. Si nadie inhibe el striatum viene y pues él va a inhibir al globo pálido externo y si lo inhibimos no va a poder inhibir al globo pálido interno. Así el globo pálido interno tiene vía libre para inhibir al tálamo e inhibir el movimiento. Conclusión. La vía directa, que es la que les había dicho antes, se va a encontrar inhibida y eso va a hacer que no haya movimiento. Pero la vía indirecta se va a encontrar estimulada y entonces no va a haber movimiento. O sea, en Parkinson no hay movimiento adecuado porque estamos inhibiendo la vía que permite el movimiento
y estamos estimulando la vía que impedía el movimiento. ¿Listo? ¿O se han confundido, repito, o qué? O sea, miren que las funciones son opuestas. La vía directa es excitatoria y la vía indirecta es inhibitoria. Pero asimismo, D1 y D2 tienen una función opuesta. Entonces, lo que van a hacer es que es uno positivo y el otro es negativo, entonces resultado negativo. Y abajo, o sea, en la vía indirecta, otro negativo y la otra es positivo, o sea, lo estamos estimulando, entonces el resultado es negativo. A mí me sirve aprendérmelo así con las conclusiones. Supongo que les es más fácil. Bueno, ¿y qué pasa con la vía hiperdirecta? Entonces la vía hiperdirecta, que no se las había dado completa del todo, pero era que la corteza estimula el núcleo subtalámico estimulaba el globo pálido interno para que inhibiera el tálamo. Pero además, el núcleo subtalámico les había dicho que era el amigo fiel del globo pálido interno. Y si alguien se las ve con el globo pálido interno, también se las ve con el núcleo subtalámico. Y como el globo pálido externo quería inhibir al globo pálido interno, el núcleo subtalámico le dice, no, pues me vas a tener que inhibir a mí también. Entonces el globo pálido externo inhibe también al núcleo subtalámico. Entonces ya habíamos visto que el globo pálido externo no era capaz de inhibir al globo pálido interno. Y así como no puede inhibir al globo pálido interno, tampoco puede inhibir al núcleo subtalámico. Entonces el núcleo subtalámico va a seguir excitando al globo pálido interno, que tras del hecho ya se veía estimulado por la vía directa y la vía indirecta. Entonces el globo pálido interno está súper activo, inhibiendo al tálamo, y el tálamo no puede ejercer excitación sobre la corteza, de manera que no hay movimiento. Entonces, por las tres vías no hay movimiento en Parkinson. Hasta ahí sería eso de las vías. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo o ya? Si lo quieren repasar, esta es la imagen que da Adams. Es un poquito más compleja, pero lo está todo. O sea, si la leen poco a poco, la cogen. Les voy a hablar un poquito de Parkinson entonces. Parkinson es un trastorno hipocinético, o sea, va a disminuir no solo la velocidad, sino la amplitud de los movimientos. Y por eso se presenta la mayoría de los síntomas motores que tiene. Son 5 síntomas cardinales, de los cuales 4 los explica esta vía extrapiramidal que les había contado. La rigidez, la bradiquinesia, la inestabilidad postural y los desórdenes de la marcha, todos se presentan debido a que no se puede ejercer un movimiento adecuado gracias a que el globo pálido interno se encuentra hiperexcitado. ¿Listo? La conclusión es esa. El globo pálido interno en Parkinson se encuentra hiperexcitado, así que inhibe de sobremanera el tálamo, y el tálamo no estimula la corteza, así que no se presenta el movimiento como debería ser. Pero ahora bien, hay otro síntoma, que es el temblor, que es el síntoma como característico que todo el mundo tiene en su mente del Parkinson. Es un temblor en reposo de 4 Hz de frecuencia, si no estoy mal, en pronosupinación, o sea, haciendo así. Pero esto no lo explica la fisiopatología que conocemos el día de hoy del Parkinson. Miren que el temblor es un trastorno hipercinético, o sea, eso es más movimiento. Y estos otros de aquí abajo son menos movimiento. Entonces hay una disyuntiva aquí y en realidad nadie tiene claro por qué existe temblor de reposo en el Parkinson. Hay una teoría, se la voy a contar muy rápidamente, y es que el cerebelo tiene menos sustancia gris y hace que un núcleo en el tálamo se encuentre hipofuncional, y ese núcleo es el que media el temblor. Pero eso no está comprobado, entonces como que eso es una hipótesis ahí, pero por si quieren leer al respecto es muy interesante. Aquí tenemos entonces en el mesencéfalo, lo estamos viendo desde adelante, son los pedúnculos cerebrales, y atrás está donde deberíamos ver la sustancia negra, pero miren que no se ve casi. Esto es lo normal. Una persona normal debería tener la sustancia negra así. En Parkinson tenemos una degeneración de las neuronas dopaminérgicas, de la pars compacta, entonces se va a ver así en vivo. Caso contrario es lo que ocurre en la enfermedad de Huntington, que no es una enfermedad hipocinética, sino una enfermedad hiperkinética, entonces hay más movimiento. Acá hay temblor, corea, movimientos exagerados, pero esto se presenta por una atrofia del striatum principalmente, y lo que va a generar, miren que aquí está, una atrofia del striatum con sus proyecciones hacia el globo pálido externo. No hay inhibición suficiente aquí. Entonces, la conclusión es que el globo pálido interno acá se va a encontrar inhibido. No va a tener suficiente actividad. Entonces, el tálamo se va a encontrar excitado. El tálamo entonces ejerce
una excitación muy superior sobre la corteza, generando que haya movimientos involuntarios y movimientos exagerados de los movimientos. Sí, de los movimientos. Aquí les dejo una tablita para que revisen las diferencias que hay entre una lesión en la vía córtico-espinal y una lesión en la vía extrapiramidal. Apenas voy a hacer énfasis en una, y es que la córtico-espinal presenta hipertonía y esto se ve como espasticidad, que se manifiesta como el fenómeno del cierre en navaja. Pero la extrapiramidal, que es de la que estamos hablando en Parkinson, presenta también hipertonía, pero ya no va a haber espasticidad, sino que va a haber rigidez. Y oigan, y eso es importante. Acá se llama rigidez cuando es de la extrapiramidal y en la córticoespinal se llama espasticidad. La diferencia se las muestro en la próxima tutoría, pero para que se lo lleven en la mente, así es. Aquí hay otra tablita en la cual muestra cómo o qué enfermedades se ven asociadas con lesión en qué parte anatómica. Entonces, el Parkinson en la sustancia negra, el hemibalismo en el núcleo subtalámico, en el núcleo de Lewis, el Huntington, que lo habíamos hablado ahorita, en el núcleo caudado y putamen, o sea, en el estriato, y así sucesivamente. Bueno, y finalmente un par de diapositivas sobre la modulación del cerebelo, para no dejarlo de lado. El cerebelo, en resumen, lo que hace es recibir aferencias sensoriales masivas, permitir que se ejerza un movimiento coordinado y que podamos tener algo que se llama el aprendizaje motor, que es como si hacemos un movimiento inadecuado, el cerebelo se da cuenta, se corrige y la próxima vez que lo vayamos a hacer no sale mal, sale como debió ser. Los tres pedúnculos cerebelosos van a permitir que hayan vías tanto aferentes como eferentes. El superior es eferente, el medio es aferente y el inferior es ambos, una vía eferente y una vía aferente. Aquí vemos el cerebelo, como va a tener tres componentes principales: el cerebro cerebelo, el espino cerebelo y el vestíbulo cerebelo. Cada uno está asociado a un núcleo que se los dejo aquí en la tablita y tienen unas funciones diferentes y salen por un pedúnculo diferente. Se los dejo ahí por si alguien lo quiere revisar, pero no es tan importante. Lo que sí quiero que tengan claro aquí son las aferencias y eferencias del cerebelo. Las aferencias del cerebelo vienen de los núcleos vestibulares, de la médula espinal, de la oliva inferior y de los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos eran esos que vienen, o sea, que están en el vientre del puente y que reciben las aferencias por las vías corticopontinas. O sea, todo esto viene en la corteza, llegan a los núcleos pontinos y a las olivas inferiores, decusan y llegan al cerebelo, así como las aferencias de la vía de la médula espinal y de los núcleos vestibulares. Ahora, las aferencias que tiene el cerebelo dependen de los fragmentos o de las partes que tiene el cerebelo. El cerebro cerebelo se va a encargar de proyectar hacia la corteza premotora para permitir que exista una planeación motora. El espino cerebelo proyecta hacia la corteza motora y hacia el tronco encefálico para que podamos ejecutar los movimientos como tal. Y el vestíbulo cerebelo proyecta hacia los núcleos vestibulares para que así podamos tener un balance adecuado y una regulación de los movimientos de los ojos. Un dato ahí para que lo tengan en cuenta: el cerebelo, las lesiones en el cerebelo son ipsilaterales a las manifestaciones del mismo. O sea, el cerebelo es ipsilateral, ¿sí? O sea, en el cerebro siempre hablamos de que la vía corticoespinal decusa, entonces las lesiones son contralaterales. En el cerebelo no ocurre eso. Y no ocurre eso porque la vía viene, por ejemplo, de la mano izquierda, decusa y llega a la corteza derecha en el cerebro, eso es cierto, y esta vuelve a decusar hacia el cerebelo izquierdo. Entonces el cerebelo izquierdo queda del mismo lado que la mano izquierda, ¿sí? Como que hay una doble decusación, entonces queda sobre el mismo lado. Y aquí les explico cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan dependiendo de qué parte del cerebelo se encuentra afectado. Esto es también por si alguien tenía la duda de por qué o cuándo se genera nistagmus y cuándo se genera ataxia. Bueno, aquí está. Y eso es todo. No sé si alguno tiene alguna duda o algo que vayamos a